A propósito de el recuerdo que estamos teniendo hoy del lanzamiento del Quijote, que fue un día como hoy en el año de 1605, nos preguntamos cuáles son los grandes libros de la historia. Libros que toda persona de mediana cultura tiene que haber leído. Libros que tienen que ser de lectura obligatoria en todos los colegios. Pues uno empieza por la Biblia, que es el libro que transformó la humanidad. Hay sobre eso un excelente libro que les tenemos que recomendar a ustedes, sobre el que hablaremos más adelante. Pero hablemos de la Biblia, el libro de los libros, la Ilíada y la Odisea, las grandes obras de la cultura griega, la Ilíada sobre la guerra de Troya, la Odisea de lo que ocurrió después de la guerra de Troya con las peripecias de Odiseo o Ulises en búsqueda de su tierra Ítaca. Son verdaderos monumentos al pensamiento, a la manera de vivir y a la poesía, porque esos libros los hizo un poeta, un rapsoda griego llamado Homero. Esos libros no pueden olvidarse jamás. Como no pueden olvidarse otros libros que son también capitales para el pensamiento universal. Uno diría, bueno, léanse la Suma Teológica de Santo Tomás. Muy pocos son los que son capaces de leerse a Santo Tomás y que lo van a entender. Pero sí van a entender un pequeño librito en dimensiones, pero de una significación extraordinaria en la historia humana, El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo contiene nada menos que todas las formas de las que se debe valer el príncipe que quiere serlo, es decir, el que quiere tomar por asalto un principado que no es suyo. Cómo hacerlo y después cómo mantenerse y cómo hay que ser astutos como la zorra, bravos como el león, para manejar los grandes asuntos del Estado. Ese es uno de los libros que mayor impacto han producido en la historia humana, El Príncipe de Maquiavelo. Se dicen que era lectura obligada de los grandes hombres que tuvieron influencia en los destinos humanos, que Napoleón Bonaparte lo mantenía siempre en su mesa de noche para leerlo con frecuencia, que Hitler no lo abandonaba. Los grandes ejecutores de la historia humana tuvieron siempre cuidado de El Príncipe de Maquiavelo. Viene, por supuesto, el Quijote, el Don Quijote de la Mancha, de él hablaremos hoy en la Historia, y vienen las obras de Shakespeare, y especialmente el Hamlet, aunque Shakespeare comprendería un solo libro que todos tienen que leer, dividido en los distintos capítulos de esa maravilla del gran, genial dramaturgo inglés, el más grande de todos los tiempos, empezando por Hamlet, que es el más leído, que es el más conocido, que es el más repetido de todos, pero al lado de Hamlet están Lady Macbeth, y está Otelo, y está El Mercader de Venecia, y está La Tempestad, y está Shakespeare. Shakespeare no se puede abandonar. En la época moderna uno se encuentra con que no es posible dejar de leer Los Miserables de Víctor Hugo. Son un poco extensos, pero es una obra sencillamente colosal. En la época moderna ha tenido una incidencia enorme en el pensamiento humano la obra de George Orwell, 1984, una obrita también pequeñita, muy pequeña, de muy pocas páginas, pero que relata todo lo que sería para 1984 la gran tragedia del despotismo, cómo los déspotas van a gobernar la mente humana, cómo van a ser dueña de los destinos del hombre a través de procedimientos que hoy nos parecerían rudimentarios, pero que son el anticipo de lo que vendría, de la esclavitud del hombre frente a un Estado todopoderoso que lo gobierna, que lo conoce, que lo maneja como le parece, utilizando la gran herramienta de los elementos electrónicos. La humanidad ha producido infinita cantidad de obras
muchas de mucho valor, de mucha circunstancia en el campo de la filosofía, en el campo del ensayo. Hablando del ensayo, ¿cómo olvidar las obras de Miguel de Montaigne? Miguel de Montaigne tiene que estar en cualquiera biblioteca de un hombre culto. Los ensayos de Montaigne. Bueno, en la novela en todos los países, y entonces uno encuentra novelistas en Inglaterra de la capacidad descriptiva de Dickens, encuentra también a Chesterton, pero Dickens por excelencia. Uno encuentra en Francia a Víctor Hugo, ya hablamos de Los Miserables y cuántos otros grandes escritores franceses. En Italia, los grandes, la obra de Los novios de Mazzoni, la novela más importante que se escribió en Italia para muchos. En España, pues con El Quijote basta y sobra para siempre. Cada país tiene los grandes novelistas rusos, Tolstói, Dostoyevsky, Sholokhov, los grandes de la novela rusa, que también son lectura obligada para todos. Los libros que todos tienen que leer. La gran pregunta, ¿nuestros profesores le están diciendo a sus alumnos que hay que leer esas obras? ¿Es que pasaron de moda? ¿Es que son para tiempos antiguos? No. El alma humana no ha cambiado, el alma humana es la misma. Y hay que penetrar en el alma humana a través del pensamiento de los grandes escritores, de quienes han sido capaces de desnudar al ser humano para presentarlo tal como es. La lectura es un elemento fundamental de la cultura humana. Sin libros no hay cultura. Léalos como quiera, por el Kindle, léalos en grandes ediciones, léalos como le parezca. Pero sin grandes libros no hay un alma grande. Nuestros colegios lo deben recordar, y los grandes libros tienen que ser la inmensa tarea de los apasionados para conocer el hombre y para averiguar algo sobre su destino.